Quédate detrás de los invitados. No hables, no mires, no existas. El salón del palacio resplandecía con la luz de 1000 lámparas de aceite. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música de laúdes y flautas, mientras los invitados más distinguidos del reino de Alquir se inclinaban unos ante otros en reverencias calculadas. Desde su trono elevado, el sultán Yared observaba la escena con ojos que parecían atravesar las máscaras de cortesía. Su mirada recorría los rostros pintados, las sonrisas ensayadas, los gestos medidos de quienes buscaban su favor. Entonces, algo captó su atención. Entre la multitud de sedas brillantes y joyas centelleantes, notó una figura que no intentaba destacar. Una joven de pie, tras una fila de invitados, con las manos cruzadas y la mirada baja, como si quisiera fundirse con las sombras de las columnas. El sultán frunció el ceño, intrigado por aquella presencia que parecía negarse a sí misma. «¿Quién es la muchacha que se esconde allí?», preguntó en voz alta, y su voz resonó por todo el salón como un trueno inesperado. El silencio cayó sobre los invitados como un manto pesado. Las cabezas se giraron, buscando el objeto de la pregunta del sultán. En un rincón del salón, una mujer de mediana edad sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Sus ojos se abrieron con horror mientras sus manos apretaban el borde de su vestido de seda azul. A su lado, dos jóvenes hermosas intercambiaron miradas de confusión y celos apenas disimulado. Y detrás de todos ellos, casi invisible contra la pared, Samia sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Pero para entender cómo aquella joven llegó a ese momento que cambiaría su destino para siempre, hay que regresar al principio de su historia. Una historia que comenzó no con gloria, sino con sombras. Samia había nacido 18 años atrás, en una familia que valoraba las apariencias por encima de todo. Su padre, Rashid, era un comerciante próspero que había acumulado riqueza vendiendo especias y telas finas a lo largo de las rutas comerciales que conectaban Alquir con tierras lejanas. Su madre, Amina, provenía de una familia noble venida a menos, y nunca había olvidado ni perdonado la caída de estatus de su linaje. Para ella, cada día era una batalla por recuperar el prestigio perdido, y sus hijas eran las armas con las que planeaba ganar esa guerra silenciosa. Yasmín y Nadia, las hermanas mayores de Samia, habían sido moldeadas desde pequeñas para ser perfectas. Yasmín, la mayor, tenía 23 años y poseía una belleza clásica que hacía que los hombres voltearan a verla en el mercado. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos oscuros sabían exactamente cómo brillar con la intensidad justa para cautivar sin parecer atrevida. Nadia, de 21 años, era igualmente hermosa, aunque de una manera más delicada. Su rostro tenía la forma de un corazón perfecto y su sonrisa había sido practicada frente al espejo hasta alcanzar un equilibrio preciso entre dulzura y misterio. Las dos hermanas mayores recibían las mejores telas, las joyas más finas, las lecciones de música y danza más costosas. Amina supervisaba personalmente cada detalle de su educación, asegurándose de que supieran exactamente cómo moverse en sociedad, cómo hablar sin decir demasiado, cómo reír sin perder la compostura, cómo inclinar la cabeza en el ángulo exacto que sugería respeto sin sumisión. Samia, en cambio, había sido una sorpresa no deseada. Cuando Amina descubrió que estaba embarazada nuevamente a los 40 años, después de haber dado a luz a dos hijas perfectas, lo tomó como una burla del destino. Durante todo el embarazo, había esperado que naciera un varón, un heredero que pudiera elevar aún más el estatus de la familia. Cuando la partera anunció que era otra niña, Amina había cerrado los ojos con un suspiro de resignación que marcaría para siempre la relación con su hija menor. Desde pequeña, Samia aprendió que su existencia era
en el mejor de los casos, tolerada. Las mejores porciones de comida iban para sus hermanas. Los vestidos nuevos eran para ellas, mientras Samia heredaba los que ya no les quedaban o estaban pasados de moda. Cuando había visitas, se le ordenaba permanecer en su habitación o, si su presencia era necesaria, mantenerse callada y en segundo plano. No era que la trataran con crueldad abierta, simplemente la ignoraban como si fuera un mueble más de la casa, útil pero no digno de atención. «Samia, trae más té para tus hermanas», decía su madre sin siquiera mirarla, mientras Yasmín y Nadia practicaban sus conversaciones ingeniosas con amigas de familias igualmente ambiciosas. «Samia, recoge los almohadones. Samia, limpia eso. Samia, vete. Necesitamos hablar de cosas importantes». Cada orden era una confirmación silenciosa de su lugar en el mundo. No era una hija, era una sirvienta con lazos de sangre. Y lo más doloroso era que Samia había interiorizado esa verdad desde tan joven que ni siquiera sabía cómo rebelarse contra ella. Simplemente existía en los márgenes de su propia familia, observando la vida de los demás sin atreverse a reclamar la suya propia. Sus hermanas tampoco eran particularmente crueles con ella. Simplemente la ignoraban con la misma indiferencia que su madre. Para Yasmín y Nadia, Samia era invisible. No era una rival, no era una amenaza, no era nada. A veces, cuando Samia cometía el error de hablar durante la cena, Yasmín la miraba con una expresión de ligera sorpresa, como si se hubiera olvidado de que su hermana menor estaba allí. «¿Decías algo?», preguntaba Nadia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, antes de volverse hacia su hermana mayor para continuar su conversación sobre algún joven noble que las había mirado en el mercado. El padre de Samaya era un hombre ocupado, siempre viajando por negocios o encerrado en su estudio calculando ganancias y pérdidas. Cuando estaba en casa, escuchaba a su esposa y asentía a sus decisiones sobre las niñas sin cuestionarlas demasiado. Para Rashid, criar hijas era territorio de mujeres, y él se contentaba con proveer los recursos necesarios para que Amina ejecutara sus planes. En medio de aquella frialdad, Samia había encontrado refugio en lugares inesperados. La cocina de la casa se convirtió en su santuario, donde Sara, la cocinera que llevaba años sirviendo a la familia, la trataba con una calidez que nadie más le mostraba. Sara era una mujer mayor, de manos arrugadas pero fuertes, que había perdido a sus propios hijos en una epidemia años atrás. En Samaya veía un espíritu gentil que merecía ser nutrido, no ignorado. «Ven aquí, pequeña paloma», la llamaba Sara cuando Samaya aparecía en la cocina después de alguna humillación particularmente dolorosa. «Ayúdame a amasar este pan y cuéntame qué pesa en tu corazón». En la cocina, Samaya aprendió que el trabajo tenía su propio valor. Aprendió a hacer pan que se elevaba perfecto en el horno, a preparar especias que cantaban en armonía en los guisos, a reconocer cuándo una fruta estaba en su punto exacto de madurez. Sara le enseñaba mientras le contaba historias de su juventud, de un tiempo en que el reino era diferente, de sultanes antiguos y sus cortes legendarias. «Recuerda esto, niña», le decía Sara mientras removían una olla de lentejas. «Las joyas pueden brillar, pero es el pan el que alimenta. Las sedas pueden impresionar, pero es el carácter el que perdura. Tus hermanas saben cómo lucir hermosas para el mundo. Tú estás aprendiendo cómo ser fuerte para ti misma». Samia atesoraba esas palabras, aunque no siempre entendía su significado completo. Lo que sí entendía era que en la cocina, entre el aroma del pan recién horneado y el calor del horno, era la única vez que sentía que importaba. Los años pasaron, y Samaya creció en las sombras de sus hermanas. Mientras Yasmín y Nadia florecían socialmente, asistiendo a reuniones de mujeres nobles y siendo cortejadas sutilmente por familias que buscaban alianzas ventajosas, Samia
Permanecía en casa, cosiendo, ayudando a Sara, leyendo los pocos libros que encontraba olvidados en los estantes de la biblioteca de su padre. Había aprendido a leer casi por accidente, mirando por encima del hombro de sus hermanas durante sus lecciones privadas y luego practicando en secreto con cualquier texto que caía en sus manos. En esos libros encontró mundos que nunca había imaginado. Historias de tierras lejanas, de princesas que eran sabias, además de hermosas, de hombres que valoraban la inteligencia tanto como la apariencia. Eran solo cuentos, se recordaba a sí misma, fantasías que no tenían lugar en su vida real. Pero aún así, cuando cerraba los ojos por la noche, a veces se permitía soñar que era diferente, que alguien la vería no como una sombra, sino como una persona completa. Entonces llegó la carta que lo cambiaría todo. Era un día común del mes de Ramadán, cuando el mensajero del palacio llegó a su casa. Samia estaba en la cocina, ayudando a Sara a preparar el iftar que romperían el ayuno al atardecer, cuando escuchó los gritos de emoción de su madre desde el salón principal. Intercambió una mirada con Sara, que simplemente se encogió de hombros y siguió cortando verduras. Minutos después, Yasmín irrumpió en la cocina con los ojos brillantes de emoción. «El sultán Yared nos ha invitado a un banquete, a toda la familia, en 3 días», gritó antes de salir corriendo de nuevo, sin esperar respuesta. Samia sintió un nudo en el estómago. Una invitación del sultán era un evento extraordinario, algo que podía elevar a una familia a nuevas alturas de prestigio social. Sabía exactamente lo que significaría para su madre, para sus hermanas, y sabía, con una certeza que dolía, exactamente cuál sería su papel en todo aquello. No se equivocó. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad frenética. Amina gastó pequeñas fortunas en vestidos nuevos para Yasmín y Nadia. Contrató a un peluquero de renombre para que diseñara peinados elaborados. Mandó hacer joyas nuevas con un joyero que normalmente solo atendía a la nobleza más alta. La casa se convirtió en un escenario de preparaciones obsesivas. Samaya observaba todo desde su rincón habitual, sintiendo una mezcla de resignación y una puntada de dolor que se negaba a desaparecer. Sabía que no debería esperar nada diferente, pero una parte pequeña y terca de su corazón había albergado la esperanza de que, tal vez esta vez, también la verían. La noche antes del banquete, Amina finalmente se dirigió a ella. Samaya estaba en su habitación, zurciendo un desgarro en una de sus únicas 2 túnicas decentes, cuando su madre entró sin llamar. «Mañana te pondrás esto», dijo Amina, dejando caer sobre la cama un vestido de algodón simple, de color beige, sin ningún adorno. Era el tipo de vestido que usaría una sirvienta en su día libre, no una invitada a un banquete del sultán. «Y te quedarás detrás de los invitados. No hablarás a menos que te hablen directamente. No te acercarás a ninguna persona importante. No arruinarás esto para tus hermanas. ¿Entendido?» Samia asintió, manteniendo los ojos en el vestido. No confiaba en su voz para responder sin quebrarse. «Te estoy haciendo un favor al llevarte», continuó su madre, su voz fría como el acero. «Podría dejarte en casa, pero eso haría que la gente hablara. Así que vendrás, pero serás invisible, como siempre debiste ser». Cuando la puerta se cerró detrás de su madre, Samia finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de sorpresa o indignación. Eran lágrimas de un dolor viejo y familiar, el dolor de saber exactamente cuánto valía a los ojos de su propia familia. 0, menos que 0, una vergüenza que debía ser ocultada. Sara la encontró horas después, cuando fue a llevarle algo de comer. La anciana no dijo nada al principio, simplemente se sentó junto a ella en la cama y la abrazó, mientras Samia lloraba en su hombro. «Mi niña hermosa», susurró finalmente Sara, acariciando su cabello. «No dejes que te rompan».
He visto tu corazón durante todos estos años. Es más fuerte de lo que crees. Y algún día alguien lo verá también. Nadie me ve, Sara, respondió Samia con voz quebrada. Y nadie lo hará. El destino tiene formas misteriosas de trabajar, pequeña paloma. A veces, justamente cuando creemos que somos más invisibles, es cuando finalmente somos vistos. Samia quiso creer en esas palabras, pero el peso de 18 años de ser ignorada era demasiado pesado. Simplemente asintió, limpió sus lágrimas y se preparó mentalmente para lo que vendría. La noche del banquete llegó demasiado rápido. Samia se vistió con el vestido beige que su madre le había dado, sin joyas, sin adornos. Se cepilló el cabello hasta que brilló, pero lo dejó suelto y simple, cayendo por su espalda en ondas naturales. Cuando se miró en el espejo, vio lo que su familia siempre había visto. Alguien fácil de ignorar. En el salón principal, sus hermanas eran una visión de esplendor. Yasmín llevaba un vestido de seda color esmeralda que hacía que sus ojos parecieran aún más profundos. Nadia estaba envuelta en capas de gasa color durazno que flotaban a su alrededor como nubes. Ambas llevaban collares de oro con piedras preciosas, brazaletes que tintineaban musicalmente con cada movimiento, pendientes que capturaban la luz de las lámparas. «Recuerden», decía Amina, ajustando un pliegue en el vestido de Yasmín, «sonrían, pero no demasiado. Sean amables, pero no serviciales. Dejen que los hombres importantes se acerquen a ustedes. No vayan hacia ellos. Y si el sultán les habla, respondan con gracia pero brevedad. Queremos despertar su interés, no saciarlo». Yasmín y Nadia asentían, absorbiendo cada instrucción como si fueran mandamientos sagrados. Rashid apareció en la puerta, vestido con sus mejores ropas, luciendo satisfecho con la presentación de su familia. «Es hora de irnos», anunció. «El carruaje está esperando». Fue entonces cuando la mirada de Amina cayó sobre Samia, que estaba de pie en el umbral, esperando. «Tú irás en el segundo carruaje con los sirvientes», dijo bruscamente. «No quiero que te vean llegando con nosotros». Rashid parpadeó como si apenas ahora se diera cuenta de la presencia de su hija menor. «¿No es un poco...?» «Es lo apropiado», cortó Amina, con una voz que no admitía discusión. Y así fue. Mientras su familia llegaba al palacio en un carruaje decorado, Samia llegó minutos después en un carruaje simple, junto con 2 sirvientes de la casa que habían sido traídos para asistir durante la velada. Desde el momento en que atravesó las puertas del palacio, las instrucciones de su madre resonaban en su cabeza como una letanía. «No hables, no mires, no existas». El salón del banquete era más magnífico de lo que Samaya había imaginado. Las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban escenas de batallas antiguas y jardines exuberantes. Las lámparas de aceite colgaban del techo como estrellas capturadas. El aroma de incienso y especias exóticas flotaba en el aire. Músicos tocaban melodías complejas en un rincón elevado, mientras sirvientes se movían entre los invitados ofreciendo bandejas de dátiles, frutas y pequeños bocados deliciosos. Samia encontró su posición detrás de una fila de invitados, cerca de una columna de mármol. Desde allí podía ver sin ser vista, observar sin ser observada. Vio a su madre maniobrar a Yasmín y Nadia hacia las áreas donde se congregaban las familias más influyentes. Vio a sus hermanas reír en el momento exacto, inclinar la cabeza con la gracia exacta, sonreír con la intensidad exacta. Eran perfectas en su papel, ejecutando la coreografía social que habían practicado toda su vida. Y entonces, en el centro de todo aquello, Samia vio al sultán Yared por primera vez. No era lo que esperaba. Los sultanes de las historias que había leído eran siempre viejos, gordos, rodeados de consejeros serpentinos. Yared era joven,
quizás 35 años, con una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de gritar por atención. Su barba estaba perfectamente recortada. Sus ojos oscuros observaban todo con una inteligencia que parecía ver más allá de las apariencias. Llevaba ropas ricas, pero no ostentosas, y se movía con la confianza de alguien que no necesita probar su poder porque lo lleva en cada gesto. Samaya lo observó moverse entre sus invitados, hablando brevemente con unos, asintiendo ante otros. Notó cómo los hombres se inclinaban demasiado bajo, cómo las mujeres reían demasiado fuerte ante sus comentarios más triviales, cómo todos parecían estar actuando en una obra de teatro donde el sultán era el único miembro de la audiencia que importaba. Y notó algo más. Los ojos del sultán no brillaban con placer ante toda aquella adulación. Había en ellos algo que parecía cansancio, tal vez decepción, como si estuviera buscando algo que no encontraba entre todo aquel despliegue de falsedad orquestada. En ese momento, mientras Samia observaba al sultán desde su rincón oscuro, sus miradas se encontraron por un segundo. Fue tan breve que Samia pensó que lo había imaginado, pero sintió algo extraño en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. Entonces Jared se volvió para hablar con un noble anciano, y el momento pasó. Samia se reprendió mentalmente por su imaginación. El sultán no la había visto realmente. Era imposible. Ella era invisible, como siempre había sido, como siempre sería. Pero se equivocaba, porque mientras la música tocaba y las conversaciones fluían y los invitados se pavoneaban, el sultán Jared no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven que se escondía tras los invitados. En un salón lleno de gente tratando desesperadamente de ser vista, había encontrado a alguien que genuinamente no quería serlo. Y eso, pensó, era más interesante que todas las sedas y joyas del reino. La pregunta que cambiaría todo estaba a punto de ser formulada. Y Samia, escondida en su rincón, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que a veces el destino nos encuentra precisamente cuando dejamos de buscarlo. Si estás disfrutando esta historia, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario contándonos tu ciudad o país. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo. El silencio que siguió a la pregunta del sultán fue tan denso que Samia podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Todas las miradas del salón se volvieron hacia ella, y sintió cómo el peso de aquella atención la aplastaba como una roca gigantesca. Sus manos temblaban mientras las apretaba con fuerza contra su vestido beige, tratando desesperadamente de volverse aún más pequeña, de desaparecer en las sombras de la columna de mármol. Amina reaccionó primero, como siempre hacía cuando el control de una situación amenazaba con escapársele de las manos. Su rostro se transformó en una máscara de cortesía mientras se adelantaba con pasos medidos hacia el trono del sultán, inclinándose en una reverencia que había practicado durante días. «Majestad, perdone la distracción», dijo con una voz suave que apenas ocultaba el pánico burbujeando bajo la superficie. «Es solo mi hija menor, Samia, una muchacha sin importancia, realmente. No debería estar aquí molestando su vista con su presencia. Le ruego que vuelva su atención hacia cosas más dignas de su interés». Cada palabra de su madre era como una bofetada para Samia. Sin importancia, una molestia, indigna de ser vista, las mismas palabras que había escuchado toda su vida, ahora pronunciadas frente a todo el reino. Sintió que las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verla llorar. El sultán Jared se puso de pie con un movimiento fluido y su altura imponente hizo que todos en el salón retrocedieran instintivamente un paso. Sus ojos oscuros se fijaron en Amina con una intensidad que hizo que la mujer tragara saliva nerviosamente.
Si no tuviera importancia, dijo el sultán con una voz que resonó clara y firme por todo el salón, entonces no estaría aquí. Usted misma la trajo a mi palacio. Bueno, sí, Majestad, pero solo porque la invitación decía toda la familia y sería de mala educación. Entonces es importante para mí, interrumpió Yared, y en su voz había un filo de acero que cortó las palabras de Amina como un cuchillo afilado. Ordeno que se acerque. No era una solicitud, era un mandato directo del gobernante del reino, y todos en el salón lo entendieron inmediatamente. Yasmín y Nadia intercambiaron miradas de confusión y celos apenas contenido. ¿Cómo era posible que Samia, su hermana insignificante, estuviera recibiendo la atención personal del sultán, mientras ellas, con todos sus vestidos caros y sus ensayos perfectos, eran ignoradas? Samia sintió que sus piernas se negaban a moverse. El terror la paralizaba en su lugar. Estaba convencida de que había cometido algún error terrible, que el sultán la llamaba para castigarla públicamente por haber osado existir en su presencia. Tal vez ordenaría que la azotaran o la encarcelaran o algo peor. Su mente giraba en espiral de pánico mientras trataba de recordar qué había hecho mal. ¿No has escuchado a tu sultán?, preguntó Yared, y esta vez su voz tenía un toque de algo que podría haber sido gentileza. Acércate, no temas, no temas. ¿Cómo podría no temer cuando toda su vida le había enseñado que ser vista era peligroso, que llamar la atención era invitar al castigo? Pero la orden era clara, y desobedecer al sultán no era una opción. Con piernas que parecían de piedra, Samia comenzó a caminar hacia el trono. Cada paso era una agonía. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre ella, juzgándola, preguntándose qué hacía una muchacha tan simple en un vestido tan ordinario, caminando hacia el sultán, mientras ellos, con toda su riqueza y linaje, eran ignorados. Escuchó susurros a su paso, palabras que no podía distinguir, pero cuyo tono despectivo reconocía perfectamente. Cuando finalmente llegó frente al trono, se inclinó en una reverencia torpe, nada como las reverencias elegantes de sus hermanas. Sus manos todavía temblaban y mantuvo la mirada clavada en el suelo de mármol pulido. «Levanta la cabeza», ordenó el sultán. «Quiero ver tu rostro». Samia obedeció lentamente, alzando la mirada hasta encontrarse con los ojos oscuros de Yared. Lo que vio allí la sorprendió. No había ira, ni burla, ni el desdén que esperaba. Había curiosidad, interés genuino, y algo más que no podía identificar. «¿Cómo te llamas?», preguntó el sultán. «Samia, Majestad», respondió ella con voz apenas audible, una voz que temblaba tanto como sus manos. «Habla más fuerte, Samia, no hay razón para susurrar». Ella tragó saliva e intentó de nuevo, forzando su voz a salir más clara. «Samia, Majestad, mi nombre es Samia». «Bien». Yared asintió y luego hizo un gesto abarcando el salón lleno de invitados. «Dime, Samia, ¿por qué te escondías detrás de mis invitados?». La pregunta la tomó por sorpresa. Samia abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. ¿Qué podía decir? Que su propia madre le había ordenado ser invisible, que su familia se avergonzaba de su existencia. Pero mentir ante el sultán sería aún peor que decir la verdad. «Me ordenaron que lo hiciera, Majestad», dijo finalmente, decidiendo que la honestidad era su única opción. «Me dijeron que no debía ser vista, que no debía existir». Un murmullo recorrió el salón ante aquella confesión tan directa. Amina se puso pálida como la cal, mientras Rashid miraba al suelo con incomodidad. Yasmín y Nadia parecían horrorizadas de que su hermana estuviera revelando los secretos familiares tan abiertamente. Yared se inclinó hacia adelante en su trono, estudiando el rostro de Samaya con una intensidad que la hacía querer retroceder. Pero se obligó a permanecer quieta, a mantener su mirada, aunque sentía que estaba siendo vista de una manera que nunca había experimentado antes. «¿Y quién te dio tal orden?», preguntó el sultán. Samia vaciló.
Acusar a su propia madre frente a toda la corte sería una traición imperdonable. Pero mentir al sultán también era imperdonable. Estaba atrapada entre dos imposibilidades. «Eso no importa, Majestad», dijo finalmente. «La culpa es mía por haber llamado su atención. Pido perdón por mi transgresión». Jared se recostó en su trono, y una leve sonrisa tocó sus labios. Era la primera vez que sonreía genuinamente en toda la noche. «Interesante», murmuró. «Muy interesante. En un salón lleno de personas ansiosas por culpar a otros por sus errores, encuentro a alguien dispuesta a aceptar culpa que no es suya para proteger a quienes la han maltratado». Se puso de pie nuevamente y bajó los escalones de su estrado hasta quedar al mismo nivel que Samia. Era alto, mucho más alto que ella, y su presencia era abrumadora de cerca. Pero Samia notó que sus ojos no eran crueles. Eran penetrantes, sí, pero también había en ellos una calidez inesperada. «Dime, Samia», continuó el sultán, «¿qué piensas de este banquete, de toda esta exhibición de riqueza y poder?» Otra pregunta trampa. Si decía que era magnífico, sonaría falsa. Si decía que le disgustaba, podría ofenderlo. Samia sintió que estaba caminando por el filo de una espada afilada. «Es muy hermoso, Majestad», dijo cuidadosamente. «El palacio es más magnífico de lo que jamás imaginé». «Esa no es la pregunta que hice», señaló Jared con suavidad. «Te pregunté qué piensas, no qué ves». Samia cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. Si iba a ser castigada, que fuera por decir la verdad y no por repetir mentiras dulces. «Pienso», comenzó, abriendo los ojos para mirar directamente al sultán. «Pienso que todos aquí están actuando. Sonríen cuando no están felices, ríen ante cosas que no son graciosas, dicen palabras hermosas que no sienten, y todos están tan ocupados tratando de ser vistos que han olvidado cómo ser reales». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Amina parecía a punto de desmayarse. Rashid se había puesto rojo como un tomate. Las hermanas de Samia la miraban con una mezcla de horror y furia. Y entonces el sultán Jared hizo algo que nadie esperaba. Se echó a reír. No fue una risa educada ni contenida, sino una carcajada genuina que resonó por todo el salón y rompió la tensión como un cristal estallando. «Por fin», dijo cuando logró controlar su risa. «Por fin alguien dice la verdad en mi presencia. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando escuchar algo auténtico en lugar de adulaciones ensayadas?» Samia parpadeó, confundida. ¿No estaba enojado? ¿No iba a castigarla? «Toda mi vida», continuó Jared, su voz volviéndose más seria pero no menos cálida, «he estado rodeado de personas que me dicen lo que creen que quiero escuchar, consejeros que disimulan malas noticias, nobles que fingen lealtad mientras planean traiciones, mujeres que fingen amor mientras codician poder. Y en medio de todo eso encuentro a una joven que fue obligada a esconderse y que aún así, cuando se le pregunta directamente, se atreve a decir la verdad». Se volvió hacia el salón, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar claramente. «He visto demasiadas personas esta noche intentando desesperadamente ser elegidas. Vi sonrisas falsas, gestos calculados, palabras vacías diseñadas para halagar y manipular. Y en medio de todo eso, mi atención fue capturada por alguien que no intentaba ser vista en absoluto. Alguien cuyo silencio tenía más dignidad que todos los discursos floridos que he escuchado». Extendió su mano hacia Samaya, un gesto que la dejó paralizada de sorpresa. «Hoy elijo a quien intentaron esconder. Samia, hija de Rashid, te invito a quedarte en el palacio como mi invitada de honor. Aquí aprenderás que tu voz tiene valor, que tu presencia importa y que la verdad es más valiosa que todas las sedas y joyas del reino». El salón estalló en murmullos, algunos de sorpresa, otros de envidia, muchos de indignación apenas contenida.
¿Cómo podía el sultán elegir a aquella muchacha simple por encima de todas las jóvenes nobles presentes? ¿Qué clase de locura era esta? Amina se adelantó, su rostro una máscara de horror apenas disfrazado de preocupación maternal. Majestad, es muy generoso de su parte, pero Samia es solo una niña. No conoce los modales de la corte. Avergonzaría su casa con su ignorancia. Sería mejor si mis otras hijas... Sus otras hijas pueden regresar con usted, interrumpió el sultán con voz fría como el hielo. Samia se quedará y aprenderá lo que necesite aprender, a menos que esté sugiriendo que mi juicio es defectuoso. Era una trampa perfecta. Cuestionar la decisión del sultán sería una insolencia imperdonable. Amina se inclinó profundamente, derrotada. Por supuesto que no, Majestad. Su juicio es perfecto, como siempre. Yared tomó la mano de Samia, que todavía estaba congelada en shock, y la levantó para que todos la vieran. Que quede claro para todos los presentes, esta joven está bajo mi protección personal. Cualquier insulto hacia ella será considerado un insulto hacia mí. Cualquier intento de dañarla será castigado con todo el peso de mi autoridad. ¿Está claro? Un coro de «Sí, Majestad» resonó por el salón, aunque las voces variaban en sinceridad. Samia sentía que estaba soñando. Nada de esto podía ser real. En cuestión de minutos, su vida entera había sido volcada de cabeza. La muchacha que había sido invisible toda su vida, ahora estaba siendo presentada ante toda la corte como invitada de honor del sultán. El resto del banquete pasó en una nebulosa confusa. Samia fue llevada a una mesa de honor junto al sultán, donde la comida más exquisita que jamás había visto fue colocada frente a ella. No probó casi nada. Su estómago estaba hecho un nudo de nervios y confusión. Yared conversaba con ella ocasionalmente, haciendo preguntas simples sobre su vida, sus intereses. Ella respondía con honestidad, porque no sabía hacer otra cosa, y cada respuesta parecía complacerlo más. Desde el otro lado del salón podía ver a su familia. Yasmín y Nadia la miraban con odio apenas disimulado. Amina mantenía una sonrisa fija en su rostro, pero sus ojos brillaban con furia. Rashid simplemente parecía confundido, como si no pudiera entender cómo su hija insignificante había capturado la atención del hombre más poderoso del reino. Cuando el banquete finalmente terminó, el sultán llamó a su asistente personal, un hombre mayor llamado Farid, con ojos amables y una barba gris perfectamente cuidada. Farid, prepara las habitaciones del ala este para nuestra invitada. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Ropa adecuada, sirvientes, tutores para enseñarle lo que necesite aprender. Trátala con el mismo respeto que me tratarías a mí. Por supuesto, Majestad, respondió Farid con una reverencia antes de volverse hacia Samia con una sonrisa cálida. Si me acompaña, señorita Samia, la llevaré a sus aposentos. Samia se volvió hacia su familia insegura. Debía despedirse. ¿Qué se suponía que dijera? Amina se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cuídate mucho, hija mía», dijo con voz melosa que contradecía completamente la frialdad en su mirada. «Recuerda tu lugar y no causes problemas. Volveremos a visitarte pronto». Era una amenaza apenas velada. Samia simplemente asintió, sin confiar en su voz. Luego siguió a Farid fuera del salón, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre su espalda. Las habitaciones que le habían asignado eran más grandes que toda su casa familiar. Había una cama enorme con doseles de seda, armarios llenos de vestidos en todos los colores imaginables, un balcón que daba a jardines iluminados por la luna. Era como entrar en uno de los cuentos que había leído en secreto. «Descanse esta noche», dijo Farid amablemente. «Mañana comenzará su educación. El sultán ha ordenado que aprenda protocolo, historia, música y todo lo que necesite para moverse con confianza en la corte». Cuando finalmente se quedó sola, Samia se sentó en la cama, todavía en estado de shock. ¿Qué acababa de suceder?
¿Por qué el sultán había hecho esto? ¿Y qué iba a pasar ahora? Las primeras semanas en el palacio fueron las más difíciles de la vida de Samia. Cada día comenzaba temprano con lecciones de protocolo impartidas por una mujer severa llamada Laila, quien tenía una paciencia infinita, pero expectativas imposiblemente altas. Samia aprendió cómo caminar con gracia, cómo hacer reverencias apropiadas a diferentes rangos de nobleza, cómo sostener una taza de té sin que temblara, cómo hablar lo suficientemente alto para ser escuchada pero no tan alto que pareciera ordinaria. Por las tardes tenía lecciones de historia con un erudito anciano llamado Hakim, quien le enseñaba sobre los sultanes anteriores, las batallas importantes, las alianzas políticas que habían formado el reino. Descubrió que tenía hambre de conocimiento, que su mente absorbía información como arena absorbiendo agua. Las noches eran para lecciones de música y artes. Una profesora de laúd intentaba enseñarle a tocar, aunque sus dedos torpes parecían tropezar constantemente con las cuerdas. Era frustrante, pero se negaba a rendirse. Pero las lecciones más difíciles no venían de sus tutores, venían de las otras mujeres del palacio. Había un grupo de jóvenes nobles que vivían en la corte, hijas de consejeros y ministros importantes, todas esperando capturar la atención del sultán o de algún noble poderoso. Cuando Samia comenzó a aparecer en eventos de la corte, vestida ahora con sedas finas y joyas prestadas, estas mujeres no la recibieron con amabilidad. La líder del grupo era una joven llamada Soraya, de 22 años, con una belleza clásica y una lengua afilada como cuchillo. Era la hija del gran visir y había asumido durante años que eventualmente se convertiría en la esposa del sultán. «Miren lo que tenemos aquí», dijo Soraya la primera vez que se encontraron en el jardín del palacio. La pequeña caridad del sultán, jugando a ser noble. Sus amigas rieron. Un sonido que hizo que Samia quisiera esconderse de nuevo detrás de las columnas. Pero ya no podía esconderse, ya no era invisible. «No pretendo ser noble», respondió Samia en voz baja. «Solo estoy aquí porque el sultán lo ordenó». «Ah, sí, tu gran momento de gloria», se burló Soraya, acercándose con pasos calculados. «Todos sabemos lo que realmente pasó. Te hiciste la tímida y vulnerable para capturar su atención. Es un truco viejo, querida. El sultán se aburrirá pronto y te enviará de regreso con tu familia de comerciantes». Las palabras dolían porque tocaban el miedo más profundo de Samia. ¿Y si Soraya tenía razón? ¿Y si todo esto era temporal? ¿Y si el sultán realmente se cansaba de su novedad y la enviaba de regreso a la invisibilidad de la que había venido? Los rumores comenzaron a circular por el palacio. Algunos decían que Samia había usado brujería para hechizar al sultán. Otros murmuraban que venía de una familia de estafadores que habían planeado todo el encuentro. Había quienes sugerían que el sultán había perdido la razón y que solo era cuestión de tiempo antes de que el consejo interviniera. Samia intentaba ignorar los susurros, pero era difícil cuando los escuchaba en todas partes. Los sirvientes bajaban la voz cuando pasaba, pero no lo suficiente como para que no escuchara fragmentos de sus conversaciones. Las nobles la miraban con desdén apenas disimulado. Incluso algunos de los tutores parecían escépticos sobre su presencia allí. Y para empeorar las cosas, su familia comenzó a visitarla. La primera visita llegó 3 días después del banquete. Amina, Yasmín y Nadia aparecieron en sus aposentos con sonrisas brillantes y brazos llenos de regalos. Era nauseabundo ver cómo actuaban ahora, como si siempre la hubieran amado, como si nunca la hubieran tratado como basura. «Mi querida hija», decía Amina, abrazándola con afecto falso que hacía que la piel de Samia se erizara. «Hemos estado tan preocupadas por ti. ¿Estás comiendo bien? ¿Te tratan con respeto?» «Estoy bien, madre», respondió Samia con voz neutral. «Debes estar tan sola aquí.
dijo Nadia con falsa compasión. Sin tu familia cerca, sin amigos, debe ser terrible. Sobrevivo, dijo Samia simplemente. Yasmín se sentó en la cama de Samia como si fuera suya, examinando las habitaciones con envidia mal disimulada. Sabes, hermana, ahora que estás tan cerca del sultán, podrías ayudar a tu familia. Podríamos presentarte a algunos nobles importantes, enseñarte cómo navegar la política de la corte. Después de todo, somos tus hermanas. Queremos lo mejor para ti. Traducción. Querían usar su nueva posición para avanzar sus propios intereses. Samia no era tonta. Podía ver exactamente lo que estaban haciendo. El sultán me está enseñando lo que necesito saber, dijo Samia, manteniendo su voz firme. No necesito ayuda adicional. El rostro de Amina se endureció por un momento antes de suavizarse nuevamente en su máscara de preocupación maternal. Por supuesto, querida. Solo queríamos asegurarnos de que no olvidaras a tu familia. Después de todo, la sangre es más importante que cualquier título o posición. Fue una visita corta pero agotadora. Cuando finalmente se fueron, Samia se sentó en su balcón y lloró. Lloró porque incluso ahora, incluso después de todo lo que había cambiado, su familia solo la veía como una herramienta. Lloró porque estaba sola en un palacio lleno de personas. Lloró porque no sabía si pertenecía a este nuevo mundo, pero ya no podía regresar al anterior. El sultán, sin embargo, parecía genuinamente interesado en su progreso. La llamaba ocasionalmente a su sala de audiencias privada, donde conversaban sobre temas variados. A veces le preguntaba sobre sus lecciones, otras veces sobre sus opiniones en asuntos del reino. Samia descubrió que podía hablar con él de una manera que no podía con nadie más. Él escuchaba realmente, consideraba sus palabras, no las descartaba simplemente porque venía de una muchacha joven sin educación formal. «Dime, Samia», le preguntó una tarde mientras tomaban té en su jardín privado, «¿qué piensas de la propuesta del Consejo sobre aumentar los impuestos en las provincias del sur?» Samia había escuchado sobre eso en sus lecciones con Hakim. Sabía que el Consejo argumentaba que las provincias del sur eran las más ricas y podían permitirse pagar más. «Creo que es un error, Majestad», dijo honestamente. «¿Por qué?», preguntó Jared, sin mostrar ofensa, solo curiosidad genuina. «Porque las provincias del sur pueden ser ricas en cosechas, pero esa riqueza está distribuida entre muchos agricultores pequeños, no concentrada en unos pocos grandes terratenientes como en el norte. Aumentar sus impuestos podría forzarlos a vender sus tierras a precios bajos a nobles que las acumularán. En pocos años tendrá menos agricultores independientes y más personas trabajando como siervos en tierras que no les pertenecen. Eso debilitará el reino a largo plazo». Jared se recostó en su silla estudiándola con aquella intensidad que ya le resultaba familiar. Exactamente lo que le dije al consejo. Y ellos, con todos sus años de educación y experiencia, no pudieron ver lo que tú viste en minutos. ¿Sabes por qué? Samia negó con la cabeza. Porque ellos miran el mundo desde arriba, desde posiciones de poder y privilegio. Tú lo miras desde abajo, desde donde la mayoría de mi pueblo vive realmente. Esa perspectiva es invaluable. Fueron momentos como ese los que le daban a Samia la fuerza para soportar los rumores, los celos, la soledad. El sultán confiaba en ella, valoraba su opinión. Era algo que nunca había experimentado antes, pero la batalla estaba lejos de terminar. Las cortesanas se volvieron más sutiles, pero también más viciosas en sus ataques. Los rumores se intensificaron, y su familia continuaba visitándola, cada vez más insistente en que usara su posición para beneficiarlos. Samia se sentía atrapada entre mundos. Ya no pertenecía al mundo de sombras del que venía, pero aún no había encontrado su lugar en este mundo de luz y poder. Estaba sola. Más sola de lo que había estado incluso cuando era invisible, pero algo en ella se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de las palabras de Sara:
Tal vez era el respeto que veía en los ojos del sultán cuando hablaban. Tal vez era simplemente una terquedad que nunca supo que poseía. Fuera lo que fuera, Samia decidió que no permitiría que la rompieran, no después de haber probado lo que se sentía ser vista, ser escuchada, importar. El camino sería difícil, pero había sobrevivido 18 años de ser invisible. Sobreviviría también a esto. 3 meses habían pasado desde aquella noche que cambió la vida de Samia para siempre. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, mientras ella se preparaba para otro día en el palacio. Ya no temblaba al vestirse con las sedas finas que ahora llenaban sus armarios. Ya no dudaba al caminar por los pasillos con la cabeza en alto. Había aprendido que la confianza no venía de pretender ser alguien más, sino de aceptar quién era realmente. La transformación había sido gradual, pero profunda. Sus tutores notaron que tenía una mente aguda para los números y la estrategia. Hakim, el erudito anciano, había comenzado a consultarle sobre interpretaciones de textos históricos, descubriendo que Samia podía ver patrones que otros pasaban por alto. Laila, la instructora de protocolo, admitió en privado que nunca había tenido una estudiante que aprendiera tan rápido, no por memorización, sino por entender el porqué detrás de cada regla. Pero el verdadero cambio vino cuando Samia dejó de intentar encajar en el molde que otros esperaban de ella. Había observado cómo las cortesanas pasaban horas discutiendo quién llevaba el vestido más caro o quién había recibido el cumplido más elaborado del sultán. Sus conversaciones eran vacías, llenas de competencia disfrazada de amistad. Samia decidió que no participaría en esos juegos. En cambio, comenzó a pasar tiempo en las secciones del palacio que otros nobles ignoraban. Visitaba las cocinas, donde recordaba sus días con Zara y aprendía de los cocineros sobre cómo se administraban las provisiones del reino. Caminaba por los jardines con los jardineros, escuchando sus historias sobre las estaciones y las cosechas. Hablaba con los guardias que protegían las puertas, descubriendo sus preocupaciones sobre la seguridad de las fronteras. Cada conversación era una pieza de un rompecabezas más grande. Samia estaba aprendiendo cómo funcionaba realmente el reino, no desde los libros de historia ni desde las discusiones elevadas del consejo, sino desde las voces de quienes lo hacían funcionar día a día. El sultán notó este cambio. Durante una de sus conversaciones privadas, mientras caminaban por el jardín del palacio bajo la luz de la luna, Yared se detuvo junto a una fuente de mármol y la miró con aquella intensidad que ya no la asustaba. «Me han llegado informes interesantes sobre ti», dijo con una sonrisa en los labios. «Dicen que pasas más tiempo con los sirvientes que con las nobles». «Es cierto, Majestad», respondió Samia sin disculpas. «Ellos me dicen la verdad sobre cómo viven las personas reales. Las nobles solo me dirían lo que creen que quiero escuchar». Yared soltó una carcajada genuina que resonó en el jardín silencioso. «Exactamente. Sigues sorprendiéndome, Samaya. La mayoría de las personas en tu posición habrían olvidado rápidamente de dónde vienen. Habrían adoptado la arrogancia de los privilegiados. Pero tú te niegas a olvidar». «No podría olvidar aunque quisiera, Majestad», dijo Samaya en voz baja. «Fui invisible durante 18 años. Eso me enseñó a ver lo que otros pasan por alto. Y eso», dijo el sultán, volviéndose para mirarla de frente, «es exactamente por qué necesito que asistas a la reunión del consejo mañana». Samia parpadeó, sorprendida. «¿La reunión del consejo? Pero, Majestad, esas son para sus asesores más cercanos, para personas cuya opinión valoro», interrumpió Yared. «Y tu opinión se ha vuelto invaluable para mí. Hay tensiones crecientes con las provincias del oeste. El Consejo me dará sus recomendaciones basadas en poder y política. Quiero tu perspectiva basada en realidad». Al día siguiente, Samia entró a la sala del Consejo por primera vez.
Era una habitación circular con una mesa grande en el centro, rodeada de sillas talladas con intrincados diseños. Los miembros del consejo ya estaban sentados. El gran visir Khalil, padre de Soraya, con su barba negra perfectamente arreglada y ojos que evaluaban constantemente. El general Malik, un hombre de guerra con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. El maestro de moneda Tariq, cuyos dedos estaban manchados de tinta de contar números infinitos, y varios otros nobles de alto rango. Todos se callaron cuando Samaya entró. Las miradas variaban desde curiosidad hasta desdén, apenas disimulado. El gran visir frunció el ceño visiblemente. «Majestad», dijo Khalil con voz controlada, «¿está seguro de que es apropiado tener a invitados en una reunión del consejo?» «Samia no es una invitada», respondió el sultán firmemente, señalando una silla junto a la suya. «Es una consejera, y sus opiniones tienen tanto peso como las de cualquiera aquí. Si alguien tiene problemas con eso, puede retirarse ahora». Nadie se movió, aunque el ambiente en la sala se tensó como una cuerda a punto de romperse. La reunión comenzó con reportes de las provincias del oeste. Los campesinos estaban inquietos. Había rumores de una posible rebelión. El ganado había sido robado, los almacenes de granos saqueados. El general Malik recomendaba enviar tropas para aplastar cualquier disidencia antes de que creciera. «Mano dura», decía Malik, golpeando la mesa con su puño. «Es lo único que entienden. Enviamos 2 regimientos, arrestamos a los líderes, hacemos ejemplos públicos. La lealtad se restaura». El maestro de moneda Tariq estaba de acuerdo, aunque por razones diferentes. Cada día de inestabilidad nos cuesta oro. Las rutas comerciales se interrumpen. Los mercaderes evitan la región. Necesitamos restaurar el orden rápidamente. El gran visir Khalil asintió pensativamente. Además, si mostramos debilidad, otras provincias podrían pensar que pueden desafiarnos impunemente. Una respuesta fuerte envía un mensaje claro. Samia escuchaba en silencio, pero su mente trabajaba rápidamente. Algo en los reportes no encajaba. Los campesinos de las provincias del oeste siempre habían sido leales. ¿Qué habría cambiado? «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo Samia, y todos los ojos se volvieron hacia ella. El gran visir la miró con condescendencia apenas velada. «Por supuesto, querida. Aunque asuntos de Estado pueden ser complicados para...» «Los robos de ganado y grano», interrumpió Samia, ignorando el tono paternalista. «¿Cuándo comenzaron exactamente?». Tariq consultó sus papeles. «Hace aproximadamente 6 semanas. ¿Y los impuestos en esa región? ¿Cuándo fueron aumentados?». Hubo un silencio incómodo. El gran visir carraspeó. «Los impuestos se ajustaron hace 2 meses para reflejar el aumento en el valor de las tierras». «Un aumento del 30%, agregó Samia, recordando las cifras que había leído en los registros que Hakim le había mostrado. «Eso significa que los campesinos que apenas podían pagar antes, ahora están desesperados. No están robando por rebelión, están robando para sobrevivir». El general Malik resopló. «Robar es robar, sin importar la razón. La ley debe aplicarse. La ley debe aplicarse con justicia», respondió Samia, su voz firme. «Si aumentamos sus cargas hasta que no pueden respirar y luego los castigamos por tratar de sobrevivir, no estamos manteniendo la ley, estamos creando mártires que inspirarán una rebelión real». El sultán se inclinó hacia adelante, claramente interesado. «¿Qué sugieres?». Samia respiró profundo. Esto era un momento crucial. Podía sentir la tensión en la sala, el escepticismo de los consejeros, el peso de la decisión. «Sugiero que envíen emisarios, no tropas, hombres que escuchen las quejas reales. Que investiguen si el aumento de impuestos fue justo o si los valuadores de tierras fueron corruptos. He escuchado rumores de que algunos oficiales inflan el valor de las propiedades para recibir comisiones más altas. Si ese es el caso,
Los verdaderos criminales no son los campesinos hambrientos, sino los oficiales codiciosos. Eso es una acusación seria, dijo el gran visir, su voz ahora claramente hostil. No puede simplemente difamar a oficiales del reino basándose en rumores. No estoy difamando a nadie, respondió Samia con calma. Estoy sugiriendo que investiguen antes de castigar. ¿No es eso lo que haría un gobernante justo? El sultán estudió los rostros de su consejo, luego miró a Samia. Haremos ambas cosas, decidió. General Malik, prepare un regimiento, pero manténgalo en reserva. Gran visir, envíe emisarios a investigar las acusaciones de corrupción. Tarik, audite los registros de evaluación de propiedades de los últimos 6 meses. Quiero respuestas reales, no suposiciones. Los siguientes días revelaron que Samia tenía razón. Los emisarios descubrieron que 3 oficiales de evaluación habían estado inflando sistemáticamente el valor de las tierras campesinas mientras subestimaban las propiedades de nobles que les pagaban sobornos. Los impuestos injustos habían empujado a familias enteras al borde de la inanición. Los robos no eran actos de rebelión, sino de desesperación. Cuando la verdad salió a la luz, el sultán ordenó que los oficiales corruptos fueran arrestados y que los impuestos fueran ajustados a niveles justos. También envió granos del almacén real para ayudar a las familias más afectadas. Las provincias del oeste, en lugar de rebelarse, enviaron delegaciones para agradecer al sultán por su justicia. La noticia de cómo se había resuelto la crisis se extendió rápidamente por todo el palacio. No fue el general Malik quien salvó el día con fuerza militar. No fue el gran visir con su política astuta. Fue la muchacha que había sido escondida en un banquete quien vio lo que todos los demás pasaron por alto. La actitud del consejo hacia Samia comenzó a cambiar. Malik, después de una reunión, se le acercó en privado. «Admito que estaba equivocado sobre ti», dijo el viejo general con algo parecido al respeto en su voz. «Pensé que era solo otro capricho del sultán, pero tienes una mente estratégica. Viste el campo de batalla real cuando nosotros solo veíamos enemigos imaginarios. Incluso Tarik comenzó a consultarle sobre asuntos económicos, descubriendo que Samia tenía una comprensión instintiva de cómo las decisiones financieras afectaban a las personas comunes. Solo el gran visir Khalil se mantuvo hostil, aunque ahora su hostilidad era más sutil, más peligrosa. Pero el verdadero momento decisivo llegó 2 semanas después. Samia estaba en la biblioteca del palacio, leyendo antiguos tratados comerciales, cuando escuchó voces susurrando en el pasillo adyacente. Reconoció la voz de Soraya y la voz más grave de su padre, el gran visir. «Ya es suficiente, padre», decía Soraya con frustración. «Esa campesina ha convertido al sultán contra nosotros. Necesitamos actuar». «Paciencia, hija», respondió Khalil. «El sultán puede estar encantado ahora, pero la novedad se desvanecerá. Mientras tanto, hemos estado sembrando dudas sutiles. Los otros nobles comienzan a cuestionar si sus consejos son realmente tan sabios o si solo tiene suerte. ¿Y si no se desvanece? ¿Y si realmente la ve como una consejera valiosa?» Hubo una pausa larga. Cuando Khalil habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. «Entonces necesitaremos asegurarnos de que cometa un error tan grande que el sultán no tenga opción más que deshacerse de ella. Ya he puesto en marcha ciertos planes. Documentos falsos que la vinculan con los campesinos rebeldes del oeste. Será suficiente para sembrar duda en la mente del sultán». Samia sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaban planeando incriminarla con evidencia fabricada. Si tenían éxito, no solo la expulsarían del palacio, podría ser acusada de traición. Esperó hasta que las voces se alejaron. Luego salió de la biblioteca con mente acelerada. ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía contarle? Si iba directamente al sultán sin pruebas, parecería paranoica. El gran visir era un maestro de la política. Había servido a 3 sultanes.
Su palabra tenía peso enorme. Durante los siguientes días, Samia observó cuidadosamente. Notó pequeños cambios, documentos que aparecían en lugares extraños, conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba. Soraya sonriendo con demasiada satisfacción durante las comidas. Entonces una noche Farid vino a sus aposentos con rostro preocupado. «Señorita Samia, debo advertirle, ha habido acusaciones». «¿Qué tipo de acusaciones?», preguntó Samia, aunque ya lo sospechaba. «Cartas que supuestamente escribió a los líderes de los campesinos en el oeste, alentándolos a resistir los impuestos, prometiéndoles apoyo. El gran visir las presentará al sultán mañana en el consejo». Allí estaba. La trampa finalmente había sido tendida. «Esas cartas son falsas», dijo Samia con voz firme. «Nunca escribí tal cosa». «Lo sé», dijo Farid gentilmente. «He servido en este palacio durante 30 años. Puedo reconocer una intriga cuando la veo, pero el gran visir es astuto. Las cartas están bien hechas. Sin prueba de lo contrario». Samia pasó toda la noche despierta pensando. Podía huir, pero eso solo la haría parecer culpable. Podía defenderse, pero era su palabra contra la del gran visir. Necesitaba pruebas reales, no solo negaciones. Entonces recordó algo. Durante sus conversaciones con los sirvientes del palacio, había aprendido que todo lo que sucedía dentro de los muros era observado por alguien. Los sirvientes veían todo, escuchaban todo, pero rara vez se les preguntaba. Antes del amanecer, Samia comenzó a buscar testigos. Encontró a un joven sirviente que había visto a Soraya entrar a la oficina de escritura del palacio tarde una noche, cuando normalmente estaba cerrada. Encontró a una lavandera que había notado manchas de tinta en los vestidos de Soraya en los últimos días, algo inusual para alguien que nunca escribía sus propias cartas. Encontró al guardia que había visto al asistente personal del gran visir saliendo de los archivos del palacio con papeles que no debía tener. Cuando llegó la reunión del consejo, Samia entró con la cabeza en alto, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. El sultán la miró con expresión inescrutable. Los otros consejeros parecían incómodos, excepto el gran visir, quien sonreía con confianza apenas contenida. «Tengo asuntos graves que presentar hoy», comenzó Khalil, colocando varias cartas sobre la mesa. «Han llegado a mi atención evidencias de traición dentro de nuestras propias filas». El sultán tomó las cartas, leyéndolas con ceño fruncido. Samia podía ver su propia supuesta firma en la parte inferior, perfectamente falsificada. «Estas cartas», continuó Khalil, «fueron interceptadas en camino a las provincias del oeste. Alientan la rebelión contra la corona, y están firmadas por alguien en esta misma sala». Todos los ojos se volvieron hacia Samaya. «Yo no escribí esas cartas», dijo Samia con voz clara y firme. «Por supuesto que lo negarías», dijo Soraya, quien había sido invitada especialmente a esta reunión. «Pero la evidencia es clara. Tu firma, tu lenguaje, tus sentimientos conocidos hacia los campesinos». «Mis sentimientos hacia la justicia», corrigió Samia, «no son traición, y esas cartas son falsificaciones». «¿Tienes pruebas de eso?», preguntó el gran visir con tono desafiante. «Sí», respondió Samia, y vio un destello de sorpresa cruzar el rostro de Khalil. «Tengo 3 testigos que vieron a su hija entrando a la oficina de escritura en horas extrañas. Tengo una lavandera que puede testificar sobre manchas de tinta en vestidos de alguien que normalmente no escribe. Y tengo un guardia que vio a su asistente personal robando papel oficial de los archivos». El rostro de Khalil palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Acusaciones vagas basadas en el testimonio de sirvientes que probablemente estás sobornando». «No los estoy sobornando», dijo Samia. «Los estoy escuchando, algo que usted nunca hace porque considera que los sirvientes son invisibles. Pero ellos ven todo, y están dispuestos a testificar bajo juramento.
El sultán se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Es esto cierto, Khalil? ¿Intentaste incriminar a Samaya con evidencia falsa? Majestad, son las fantasías de una muchacha desesperada. Traigan a los testigos, ordenó Yared con voz de trueno. Los siguientes minutos fueron tensos. Los 3 sirvientes fueron traídos y dieron sus testimonios. Uno por uno, las piezas del complot se revelaron. La tinta especial que solo se usaba para documentos oficiales y que manchaba permanentemente. Los papeles con sello real que habían sido robados. Las entradas nocturnas a espacios que deberían estar cerrados. Finalmente, confrontado con evidencia abrumadora, el rostro del gran visir se descompuso. Solo intentaba proteger el reino, dijo con voz quebrada. Ella es una influencia peligrosa, Majestad. Una campesina sin educación adecuada, sin linaje, sin la corrupción que te ha carcomido durante años, interrumpió el sultán. Guardias, arresten al gran visir Khalil y a su hija Soraya. Serán juzgados por traición, falsificación y conspiración. Mientras los guardias se llevaban a padre e hija, Soraya gritó hacia Samia: «¡Esto no ha terminado! ¡No mereces estar aquí! ¡No eres nadie!». Samia la miró directamente a los ojos y habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Tienes razón. No soy nadie especial. No nací en una familia noble. No tengo títulos antiguos ni linaje ilustre. Pero he aprendido que el verdadero valor no viene de quién eres al nacer, sino de quién eliges ser cada día. Y yo elijo la verdad, siempre». Cuando la sala se vació, solo quedaron el sultán y Samaya. Yared se acercó a ella y por primera vez Samaya vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era solo respeto o gratitud, era algo más profundo. «Me salvaste de cometer una injusticia terrible», dijo en voz baja. «Y lo hiciste de la misma manera que resolviste la crisis del oeste, viendo lo que otros pasaban por alto, escuchando voces que otros ignoran, siendo honesta cuando habría sido más fácil ser astuta. Solo hice lo correcto, Majestad». «Exactamente», dijo Yared con una sonrisa. «Y eso es más raro de lo que debería ser». Una semana después, el sultán convocó a toda la corte a una ceremonia especial en el Salón del Trono. Nobles de todas las provincias fueron invitados. Entre los invitados estaban Rashid, Amina, Yasmín y Nadia, quienes llegaron con sonrisas nerviosas, claramente esperando poder asociarse con el éxito de Samia. Cuando todos estuvieron reunidos, el sultán se puso de pie. «Este reino se ha construido sobre muchas cosas: poder militar, riqueza comercial, alianzas políticas, pero he aprendido recientemente que lo más importante es algo que casi perdemos: la verdad». Hizo un gesto hacia Samia, quien estaba de pie a su lado, vestida con sedas color zafiro que hacían brillar sus ojos. «Esta joven llegó a mi palacio hace 4 meses como alguien que su propia familia intentó esconder. Creían que no tenía valor, que era insignificante, que debía permanecer invisible». Samia vio a su madre ponerse pálida, a sus hermanas bajar la mirada con vergüenza. «Pero yo vi lo que ellos no pudieron ver», continuó Yared. «Vi integridad. Vi sabiduría que no viene de libros sino de experiencia vivida. Vi coraje para decir la verdad cuando todos los demás decían mentiras convenientes. Y ese valor es más precioso que todo el oro en mi tesorería». Se volvió hacia Samia y extendió su mano. En su palma había un medallón de plata con el sello real. «Samia, por tu servicio a este reino, por tu sabiduría que evitó 2 crisis, por tu integridad que desenmascaró la traición, te otorgo el título de consejera real. Tu voz tendrá peso igual al de cualquier noble en este consejo. Tus opiniones serán escuchadas y respetadas, y cualquiera que te falte al respeto, me falta al respeto a mí». El salón estalló en aplausos. No todos eran sinceros.
Samia podía ver rostros de nobles que aplaudían por obligación, mientras sus ojos brillaban con resentimiento. Pero también vio caras honestas, personas que habían llegado a respetar su trabajo genuinamente. Mientras el sultán colocaba el medallón alrededor de su cuello, Samia vio a su familia en la multitud. Amina intentaba sonreír, ya calculando cómo podría usar el nuevo título de su hija para su propio beneficio. Yasmín y Nadia parecían confundidas, incapaces de entender cómo su hermana menor había superado todo lo que les habían enseñado que importaba. Después de la ceremonia, inevitablemente, su familia se acercó. «Estamos tan orgullosos de ti, hija mía», comenzó Amina con voz melosa. «Siempre supimos que tenías potencial especial». Samia la miró directamente a los ojos. Ya no tenía miedo, ya no necesitaba su aprobación. «No, madre, nunca lo supieron. Pasaron 18 años tratándome como si fuera basura. Me escondieron, me ignoraron, me hicieron sentir que no tenía valor, y ahora que tengo un título, quieren compartir el crédito». «Samia, no seas irrespetuosa», siseó Amina, mirando alrededor nerviosamente para ver si alguien escuchaba. «Somos tu familia. La sangre los hace parientes», dijo Samia con voz tranquila pero firme. «La lealtad los hace familia, y ustedes nunca fueron leales conmigo. Nunca me vieron como una hija o hermana, solo como una vergüenza que había que esconder». Yasmín se adelantó, con lágrimas que parecían genuinas. «Lo sentimos, Samaya. Fuimos crueles, pero podemos cambiar. Podemos ser la familia que mereces ahora». «Pueden cambiar», acordó Samaya, «pero no para ganar mi favor o mi título. Cambien porque es lo correcto. Cambien porque se dan cuenta de que trataron mal a alguien. Y cuando hayan cambiado realmente, no solo superficialmente, tal vez podamos hablar de nuevo. Pero hasta entonces, no necesito su aprobación. Ya no tengo miedo de su rechazo. He aprendido que mi valor nunca dependió de lo que ustedes pensaran de mí». Se dio vuelta y se alejó, dejando a su familia en shock. Fue el momento más liberador de su vida. Por fin había cortado las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo. Los meses siguientes transformaron a Samaya de una muchacha tímida en una consejera respetada. Sus opiniones en el consejo eran solicitadas regularmente. Los nobles que al principio la despreciaban comenzaron a buscar su consejo porque sabían que les daría respuestas honestas, no las que querían escuchar. Más importante aún, Samia no olvidó de dónde venía. Estableció programas para ayudar a niños de familias pobres a recibir educación. Creó fondos para apoyar a jóvenes con talento, pero sin recursos. Se aseguró de que las voces de la gente común fueran escuchadas en el palacio. Su relación con el sultán también evolucionó. Lo que había comenzado como gratitud mutua se transformó en amistad profunda y luego en algo más. Yared encontró en Samia a alguien que lo veía no como un título, sino como una persona. Alguien que lo desafiaba cuando estaba equivocado, lo apoyaba cuando tenía dudas y celebraba sus triunfos sin buscar beneficio personal. Un año después del banquete que cambió todo, Samia estaba de pie en el mismo balcón donde había llorado su primera noche en el palacio. Pero ahora no lloraba, sonreía mientras observaba los jardines iluminados por la luna. «¿En qué piensas?», preguntó Yared, uniéndose a ella en el balcón. «En lo extraño que es el destino», respondió Samaya. «Hace un año era invisible. Mi propia familia se avergonzaba de mí. Pensaba que nunca importaría a nadie. ¿Y ahora? Ahora sé que siempre importé. No porque alguien más lo reconociera, sino porque tenía valor inherente, igual que cada persona en este reino. El problema nunca fue que yo no tuviera valor. El problema era que quienes me rodeaban no sabían cómo verlo». Yared tomó su mano gentilmente. «Eres sabia más allá de tus años». «No soy sabia», rió Samaya. «Solo he aprendido a ver la verdad. Y la verdad es simple.
Cada persona merece ser vista, escuchada y valorada, no por su linaje o riqueza, sino por quienes son realmente. Esa es la definición de sabiduría, dijo Jared con suavidad. La historia de Samaya se extendió por todo el reino de Alquir como fuego en pasto seco. Se convirtió en leyenda contada en mercados y plazas, en casas nobles y chozas campesinas. La muchacha que fue escondida detrás de invitados, pero cuya verdad brilló más fuerte que cualquier joya. La joven sin título que se convirtió en consejera del sultán, no por intriga, sino por integridad. Padres le contaban la historia a sus hijas, especialmente a aquellas que eran pasadas por alto o menospreciadas. Les decían que el valor no viene de lo que otros ven en ti, sino de lo que tú sabes que eres, que la autenticidad es más poderosa que la apariencia, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Años después, cuando Samia miraba hacia atrás en su vida, entendía que aquel momento en el banquete no fue el comienzo de su valor. Siempre había tenido valor. Aquel fue simplemente el momento en que alguien finalmente lo vio, y al verlo, le dio el espacio para que ella misma lo viera también. Porque esa es la verdad más profunda. No necesitamos que otros nos validen para tener valor, pero a veces necesitamos que alguien nos vea primero para que podamos aprender a vernos a nosotros mismos. Y en el reino de Alquir, cada vez que una joven era ignorada o menospreciada, alguien susurraba la historia de Samia. La joven que fue escondida pero que se negó a permanecer invisible. La muchacha sin título que se convirtió en leyenda. El recordatorio viviente de que la autenticidad siempre vence a la falsedad, que la verdad siempre encuentra su luz, y que el valor real no puede ser ocultado, sin importar cuánto lo intenten. La historia de Samia no terminó ese día en el balcón. Continuó por años, llena de desafíos, triunfos, amor y crecimiento. Pero el momento que definió todo, el momento que se convirtió en leyenda, fue aquel en el salón del sultán, cuando una pregunta simple cambió un destino. ¿Quién es la muchacha que se esconde allí? Y la respuesta descubrió el reino entero: era alguien que valía la pena ver. Hay momentos en la vida donde nos sentimos invisibles, donde las personas a nuestro alrededor parecen no ver nuestro valor, donde nuestras voces son silenciadas antes de que puedan ser escuchadas. La historia de Samaya nos enseña una verdad profunda y transformadora. Ser invisible para otros nunca ha significado carecer de valor. El problema nunca estuvo en nosotros. El problema siempre estuvo en quienes no supieron mirar más allá de las apariencias superficiales. Vivimos en un mundo obsesionado con las máscaras, donde muchos gastan toda su energía tratando de parecer importantes, exitosos o dignos de atención. Pero Samia nos recuerda que la verdadera fortaleza no viene de las sedas que vestimos ni de los títulos que llevamos. Viene de la integridad que mantenemos cuando nadie está mirando, de la verdad que decimos cuando mentir sería más fácil, de la autenticidad que preservamos cuando todos los demás están actuando. ¿Cuántas veces hemos permitido que las opiniones de otros definan nuestro valor? ¿Cuántas veces hemos callado nuestra voz porque alguien nos dijo que no importaba? ¿Cuántas veces hemos escondido nuestra luz porque otros se sentían amenazados por nuestro brillo? La lección de Samaya es clara. No necesitamos la aprobación de quienes nos menosprecian para tener valor. Siempre lo tuvimos. Solo necesitamos reconocerlo nosotros mismos. El sultán Jared no creó el valor de Samaya cuando la eligió. Simplemente lo reconoció, y al reconocerlo, le dio a Samia el espejo que necesitaba para verse a sí misma con claridad. A veces necesitamos que alguien nos vea primero para aprender a vernos a nosotros mismos, pero el valor siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. La familia de Samia representa a todas las voces en nuestras vidas que nos han dicho que no somos suficientes. Padres que comparan, hermanos que desprecian,
amigos que critican, sociedades que juzgan. Pero la historia nos enseña que podemos liberarnos de esas cadenas invisibles. Podemos decir, como Samia lo hizo, ya no necesito tu aprobación, ya no temo tu rechazo, porque mi valor nunca dependió de lo que pensaras de mí. Esta historia también nos desafía a examinar cómo tratamos a otros. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto a alguien porque no encajaba en nuestros moldes de lo que debería ser importante? ¿Cuántas samias hemos ignorado porque estábamos demasiado ocupados buscando lo que brillaba superficialmente? La sabiduría del sultán fue ver más allá de las apariencias, escuchar el silencio que hablaba más fuerte que todas las palabras ensayadas. Al final, la verdad más poderosa que Samia descubrió es esta: cuando elegimos ser auténticos en un mundo de falsedad, cuando elegimos la verdad en medio de mentiras convenientes, cuando elegimos la integridad sobre la conveniencia, nos convertimos en algo que ningún título puede otorgar. Nos convertimos en leyenda, no porque seamos perfectos, sino porque somos reales. Tu historia, al igual que la de Samia, no ha terminado. Cada día es una oportunidad para elegir quién quieres ser. Puedes elegir esconderte detrás de las expectativas de otros, o puedes elegir brillar con tu propia luz. Puedes elegir silenciar tu verdad para complacer a quienes nunca te valorarán, o puedes elegir hablar con autenticidad y encontrar a quienes sí lo harán. El poder siempre ha estado en tus manos, solo necesitas reconocerlo. Recuerda, no eres quien otros dicen que eres quien eliges ser cada día. Y esa elección, esa decisión de ser auténtico en un mundo que constantemente te pide que seas otra cosa, esa es la verdadera victoria. Esa es tu renacimiento. Esa es tu leyenda esperando ser escrita. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.